Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en este segundo webinar de fisioterapia especializada en osteogénesis imperfecta. Antes de comenzar, deciros que os, por favor, os silenciéis los micrófonos, todo el mundo, si puede ser. Podéis hacer las preguntas que estiméis a ser posible escritas a través del chat, que tenéis una opción que pone chat, una ventanita, y podéis escribir y yo pues le iré transmitiendo a Sofía, que es nuestra invitada de hoy, que ahora la presento, todas las preguntas que sean necesarias. Y os pediríamos también a aquellas personas que no tenéis el nombre y apellidos puesto en vuestros nicks. Algunos tenéis el nombre de vuestro móvil, otros tenéis un número, hay un poco de todo, algunos sí tenéis los nombres puestos, pues que os pusierais nombre y apellidos para poder identificaros, para notificar vuestra participación en el webinar, ¿vale? Y nada más, hoy tenemos este webinar, que bueno, es una jornada que podemos llevar a cabo gracias a la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del programa de IRPF y a través de entidades como COCENFE y la Fundación ONCE. Este es el segundo de tres. La semana pasada tuvimos el primero, que esperamos subir próximamente a nuestro canal de YouTube. Y la semana que viene, jueves 29, tendremos otro de fisioterapia en suelo pélvico a las 7:30 de la tarde. Y el de hoy, que es muy interesante, lo hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración indispensable de nuestra fisioterapeuta de hoy, que nos va a hablar de la fisioterapia aplicada a la escoliosis en la osteogénesis imperfecta. Ella es Sofía Moll Benejam, o Benejam, no sé si lo digo bien o mal. Bueno, ella está especializada en fisioterapia pediátrica y en el método SROT, bueno, en metodología para el tratamiento de la escoliosis en la osteogénesis imperfecta. La escoliosis en la OI es un tema muy recurrente, es un tema que necesita una respuesta desde muchos ámbitos. Bueno, poco a poco se van haciendo cosas. Es cierto que muchas veces las respuestas no son lo más satisfactorias posibles, y tenemos mucha problemática aquí. Entonces, me parece muy interesante pues, poder contar con profesionales como Sofía, que desde su punto de vista, desde su especialización, nos pueden aportar muchísimo. Así que ya no me enrollo más. Bienvenida, Sofía, y esperando y deseando escucharte, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por empezar a UCE, por la invitación y por la insistencia, porque, bueno, la verdad es que siempre es trabajo preparar algo así, pero siempre te enriquece. Son cosas positivas para un fisioterapeuta, para un profesional y además trabajando con niños, que es lo que me gusta, pues ha sido un placer. Os voy a explicar un poquito mi experiencia con una niña que se llama Martina. Será mi humilde experiencia porque yo en OI hace 3 años que conozco esta enfermedad. A pesar de que Martina tiene 7 años, ella estaba tratada desde su nacimiento en su población, en Mahón. Somos de Menorca. Yo estoy en una punta, ella en la otra, es pequeñita, pero hay 50 kilómetros y bueno, tiene sus fisioterapeutas de referencia en Mahón, que son Martina y Tony. Entonces, cuando apareció la escoliosis de Martina, ya importante, a los 4 añitos, se pusieron en contacto conmigo porque sabían que yo trabajaba con niños con escoliosis. Pero claro, mi experiencia era con escoliosis idiopáticas, de niños mucho mayores, de 11, 12, 13 años. Y claro, cuando me lo pidieron, para mí fue todo un reto poder pensar que bueno, podía dar mi pequeño granito de arena a una enfermedad tan compleja como es la osteogénesis imperfecta. De lo que vamos a hablar hoy un poquito va a ser, primero os presentaré a Martina, os hablaré un poquito sobre lo que es la escoliosis, seguro que muchos ya lo sabéis, el modelo más multifactorial, y haremos una clasificación. De clasificaciones hay de muchos tipos, pero yo os hablaré de la clasificación funcional, que es la que nos sirve a los fisioterapeutas que trabajamos con el método SROT en un principio, y ahora yo que ya me he hecho los reciclajes con la Escuela de Barcelona.
Os explicaré un poquito lo que es la fisioterapia dentro de la escoliosis, cómo se trabaja. El SROT y la Escuela de Barcelona, porque el SROT es el método que se conoce más a nivel mundial, pero ya os explicaré un poquito qué es la Escuela de Barcelona. Y después los principios básicos para hacer los ejercicios, y os enseñaré unos cuantos vídeos de ejercicios que hemos hecho con Martina. Bueno, esta es Martina, tiene 7 años, es una niña preciosa, muy simpática, es súper alegre, muy bromista, tiene mucho sentido del humor, la verdad es que da gusto trabajar con ella, pero tienes que ganártela como a todos los niños, pero es una niña que todavía desde pequeñita son niños que sufren muchas cosas, muchas intervenciones por personal médico y los extraños no le costaban bastante hacerse con los extraños. A mí me costó bastante, pero llevamos ya un añito que este último año la verdad es que ya muy bien. Martina tiene osteogénesis imperfecta, tipo 3, por la mutación genética, como veis aquí, 608G TCOL1A1. El diagnóstico se lo hicieron a los 2 meses de edad, cuando ya tenía 2 meses en una fractura de fémur, empezaron a sospecharlo. De hecho, ya estaba haciendo fisioterapia por una fractura en la clavícula y una tortícolis. Me estaba tratando a Adriana. Enseguida se derivó al hospital de Getafe y a los 5 meses ya empezó con tratamiento con pamidronato cada 2 meses intravenoso. Después pasó a partir de los 3 años con zoledronato intravenoso, también cada 6 meses. Lo más característico de Martina es la gran hiperlaxitud que presenta, una hiperlaxitud generalizada en todas las articulaciones distales y en el tronco. La hipotonía axial y también de extremidades también es importante. Decir que Martina, sus padres como luchadores y fuertes que son y que le han enseñado a la niña a ser fuerte y afrontar cada adversidad y cada tropiezo con ganas de seguir adelante, pues ya la apuntaron a la escuela, aquí lo llamamos las escuelotas, con 17 meses y la escolarizaron y la escuela hizo un gran esfuerzo para que la niña se integrara dentro de un grupito de niños y la verdad es que fue una gran cosa poder empezar con el cole. Martina empezó a sentarse en el desarrollo psicomotor a los 18 meses, el gateo a los 21 y empezó a caminar con 2 añitos. Aquí vemos, os enseñaré un pequeño vídeo de sus primeros pasos. Llevaba un pequeño yeso ya en el húmero que se había fracturado. Bueno, es más que nada para que vierais a Martina en acción, cómo empezaba. Ya era una niña muy activa, que tenía muchas ganas de moverse y la tenían que ir parando para evitar cargas cuando todavía no era posible. Entonces, los hospitales de referencia de Martina han sido el Hospital de Getafe, como os he dicho, pero hace un año, el año pasado, fue derivada al Hospital de La Paz, de Madrid también, a la unidad de columna, porque vieron que su escoliosis iba evolucionando y en caso de que necesitara intervención quirúrgica tendría que hacerse en La Paz. Entonces, ya ahora le están llevando desde La Paz al hospital. Entre las fracturas más importantes que Martina ha ido sufriendo, las más importantes han sido las de fémur, las de huesos largos, sobre todo. En el fémur derecho ha llegado a tener hasta 7 fracturas, lo que le provocó un varo importante y entonces se hizo una asimetría importante de 1,5 centímetros, llevó un alza, que después, entre la intervención que le hicieron en la derecha y las fracturas que tuvo en la izquierda, pues la dismetría prácticamente se igualó, ahora no lleva alza. Y después también lo que ha marcado más en la escoliosis son los aplastamientos vertebrales. Tiene varios ya desde el nacimiento, pero los más importantes están en L2 y en T10. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño esquema que ha hecho su madre, que muestra de forma muy esquemática todas las fracturas que ha tenido desde su nacimiento hasta la actualidad, con las 3 operaciones, los enclavados endomedulares que ha tenido en los 2 fémures y en la tibia derecha. Y vemos que bueno, la última fractura fue en los metas fue en diciembre del año pasado, lleva un buen año. Y bueno, y en cuanto a la escoliosis empezó a aparecer, bueno, no, seguro que ya estaba antes, porque con los grados que ya la encontraron seguramente ya iba haciendo su evolución, pero cuando la doctora traumatóloga del hospital de Getafe, que está llevando Martina, lo constató en el informe, fue en enero del 2017, y era una curva izquierda proximal, torácica, había 2 curvas torácicas, una proximal de T1 a T7 y una distal de T7 a T12, junto con una curva lumbar de T12 a L4. Y viendo esto, los fisioterapeutas se pusieron en contacto conmigo y fue cuando empecé a tratarla. Decir que el tratamiento de SROT que empezamos con Martina lo empezamos de forma bastante esporádica, venía
entre 1 y 2 veces al mes, instruir un poquito a los fisios que la estaban llevando cada semana para que pudiéramos hacer, pues, trabajar de forma un poquito más intensa. Pero claro, la intensidad en un niño de 4 años con ejercicios de SROT que necesitas mucha conciencia corporal, necesitas mucha concentración, son ejercicios muy complejos. Entonces, en una niña tan pequeña, los beneficios que tú puedes encontrar con los ejercicios de SROT son limitados, ¿vale? No son muy, no puedes aportar demasiado. Entonces, claro, los ejercicios se fueron combinando un poquito, se fueron adaptando a la edad de la niña, con 4 años, y estas son las radiografías. Aquí tenemos, en mayo del 2017, los grados que ella tenía eran 32 en la torácica alta, 25 en la torácica baja y 19 en la lumbar. Y en cambio, en junio, al cabo de un año, ya había pasado a 36, a 30 la torácica y a 27, estaba evolucionando. Al cabo de un año, vemos aquí, esta es la misma radiografía que antes, y en octubre del año pasado ya había aumentado a 40 grados la torácica alta y a 35 la lumbar y la torácica. En estos momentos, cuando se vio esta evolución, fue cuando se fue derivada, incluso antes, fue derivada al Hospital de la Paz y ya se puso sobre la mesa la posibilidad de poner un corsé. Y se dijo que esperarían 6 meses, claro, no es lo mismo poner un corsé en una niña de escoliosis idiopática que en una OI. Y además una OI de las características de Martina, con tanta laxitud, con deformidad que presentan las manos, en los pies. Entonces, el poner un Milwaukee, que era el corsé que se aconsejaba, claro, el apoyo mandibular, bueno, hubo algunas cosas que hicieron que tuviéramos que esperar un poquito más. Se dijo que había que hacer una nueva radiografía en 6 meses, desde el octubre, cuando la vieron en La Paz, y en los 6 meses coincidieron con el confinamiento. Esto hizo que hasta la semana pasada no le hicieran la última radiografía, el día 10, fueron a Madrid, y por desgracia el resultado de la última radiografía fue que la curva torácica aumentó a 52 grados. Esto ya fue, bueno, cuando ya el traumatólogo se lo explicó a la familia que era imprescindible ya poner el corsé en estos momentos. Y de hecho, ya por la tarde ya se le tomaron los moldes para confeccionarle un Milwaukee. Estos son un poquito los grados para que veáis. De 32, 36, 40 y 45, la curva torácica alta siempre ha sido la más importante. En cambio, ahora en la última radiografía vemos que la que evolucionó más fue la torácica con APEX en 28. Entonces, en casos, vosotros me diréis, bueno, ella llevaba 3 años con ejercicios y la niña ha hecho su evolución igual. Pues la verdad es que las escoliosis progresivas no hay estudios científicos de un nivel suficiente que puedan afirmar que los ejercicios pueden detener la evolución de una escoliosis que es progresiva. Después hablaremos de lo que son las escoliosis progresivas. Martina tiene una escoliosis progresiva. Entonces, sí que se ha comprobado que ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis sí tienen unos efectos positivos en cuanto a los grados COP, en cuanto a la calidad de vida del paciente, pero frente a los ejercicios no específicos, como podría ser la natación o el yoga o el pilates. Lo que no quiere decir que no sean positivos. Hacer deporte y hacer ejercicio en los niños con escoliosis idiopática, en este caso, es imprescindible. Y a veces se les obliga a hacer natación porque dicen que la natación es lo que curará la escoliosis. Entonces, la natación no es específica, es un deporte que te mantiene en forma, te mantiene la musculatura, pero no es muy difícil trabajar de forma específica. Entonces, estos estudios sí que han marcado la diferencia de los ejercicios específicos que se puedan hacer de ejercicios más globales que no son específicos, sin quitar que no sean positivos. Entonces, lo que hacen los ejercicios específicos es intentar retrasar al máximo en una escoliosis progresiva, que sabemos que lo más seguro que tendrá que llevar corsé es intentar retrasar al máximo el uso de corsé y después en combinación con el corsé intentan mejorar lo que son los efectos, los resultados del corsé, ¿vale? En esto sí que hay evidencia que hay mejoras en estos aspectos, pero no podemos afirmar que cuando una escoliosis es progresiva, solamente con ejercicios específicos se puede detener la progresión de la curva. ¿Vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se dice, bueno, harán fisioterapia, pero cuando llega a un punto no hay más remedio y en adolescentes, sobre todo en las escoliosis idiopáticas, si son progresivas, acaban con corsé. De hecho,
a partir de los 25, en las escoliosis idiopáticas, los grados que te marcan si hay que poner corsé son los 25 grados. Martina en 2017 ya tenía los 25 grados. Si Martina hubiese sido una escoliosis idiopática, se le hubiese puesto corsé, ¿vale? Aunque tuviera 7 años, no es la edad lo que importa, lo importante es los grados que tiene esa columna en ese momento, y está más justificado que nunca porque le queda mucho por crecer y muchos años. Cuanto más pronto se ve una escoliosis y más grados tiene, más posibilidades tiene de progresión y de que sea progresiva, ¿vale? Entonces, el corsé ya de hecho se puso sobre la mesa, la traumatóloga del Getafe ya lo puso sobre la mesa de poner un Chenó en 2018. Por las circunstancias que hemos dicho, de las múltiples fracturas que iba teniendo, se detuvo, pero ahora cuando fue a la paz ya se decidió poner el Milwaukee. El Milwaukee, me preguntaréis por qué el Milwaukee no Chenó, tiene una explicación muy clara y muy sencilla. Que el Milwaukee hoy en día se pone poco porque está restringido solamente en curvas torácicas altas, por encima de T5, T6. Y Martina tiene una curva torácica alta. Hemos dicho que tenía la doble curva torácica, entonces la torácica alta está con el ápice en T5 más o menos, y el Chenó típico tiene el apoyo axilar y tiene poca acción en la torácica alta. Entonces se decidió por el Milwaukee. Uno de los problemas del Milwaukee es el dorsoplano que provoca el empuje que hace, aquí os enseño una foto, el empuje que hace normalmente las correcciones sobre las quivas, si se hace muy antero-posterior, lo que hace es arrastrar las costillas y arrastrar también la columna, provocando dorsos planos bastante rígidos. El corsé de Milwaukee, no sé cómo será el de Martina, pero bueno, más o menos este es el estándar, consta de una cesta pélvica, de 2 barras posteriores y una anterior. La anterior normalmente es de aluminio y las posteriores de acero. Y después tiene el anillo cervical con un apoyo mentoriano y el apoyo occipital. Después se ponen los refuerzos que se necesiten según donde estén las curvas. Esta para la curva lumbar, para la curva torácica, y si es una curva torácica más alta también se pueden poner los apoyos. Esto en comparativa con el corsé de Chenó, esto es un Chenó. El Chenó, hay que decir, este es el corsé que yo conozco más porque es el que se está poniendo más. Además, en la Escuela de Barcelona, con el doctor Rigo, él es el que confecciona, junto con su ortopeda, confecciona el corsé Chenó, y de hecho el Chenó fue inventado, fue el primer corsé de fundición que hizo el señor Chenó en el 79, pero ahora desde 2000 y pico, el doctor Rigo hizo su versión del Chenó y le he puesto la patente y es el 3D Chenó Rigo. El Chenó Rigo lo que tiene de característica es que trabaja con el sistema de 3 puntos. Este es un sistema de 3 puntos y aquí tenemos otro sistema de 3 puntos, ¿vale? Uno para la curva torácica y otro para la curva lumbar. Trabaja también sobre todo con el trabajo sagital, intentando evitar estos dorsos planos, esto sí que lo tiene mucho en cuenta. Y lo que es más importante de todo es la correlación que tenemos entre el corsé de Chenó, que tiene los mismos principios correctivos que tienen los fisioterapeutas que trabajan con el método SWOT o de la Escuela de Barcelona en este caso. Es decir, que tú pongas un corsé a una niña y que después tus manos trabajen de la misma forma que trabaja el corsé de Chenó, esto es una ventaja importante. Entonces homogeneizas mucho el tratamiento del ortopeda y del fisio. Y este es lo que tienes el corsé de Chenó, es los principios específicos del 3D, ¿vale? El corsé normalmente tiene unas zonas, el corsé de Chenó que os digo tiene estas zonas aquí de expansión, como podéis ver, que son para que el tejido pueda expandir en las zonas de las concavidades, donde está más colapsado, y las zonas de presión, donde están más las convexidades, ¿vale? Bueno, esto era para explicaros un poquito. Lo que sí que ha hecho ya el doctor Rigo es una pequeña, como un prototipo de un corsé al Chenó, le ha puesto una superestructura con una ahumadilla para curvas torácicas altas. Se ve que los primeros prototipos que hizo tuvieron buenos resultados y ahora supongo que ya lo irá probando más. Este modelo de aquí arriba es para cuando el ápex está en T3, que es súper alto, y este sería un modelo para el ápex más bajo, en T5, y es un sistema, en lugar de 2 sistemas de 3 puntos, hay 3. Tienes uno aquí, 2 y 3, después el segundo es 1, 2 y 3, y el tercero es 1, 2 y 3. Y esto es la manera que se puede solucionar un poquito
Bueno, pues aquí ya vemos unas cuantas fotos de los primeros ejercicios que empezamos con Martina en agosto del 2017. Claro, Martina no podíamos trabajar de forma asimétrica, teníamos que trabajar, el SROT, sabéis que trabajamos en 3D, entonces se trabaja de forma asimétrica, pero con Martina, una niña de 4 años, no le puedes explicar ciertas cosas. Entonces nos basamos, básicamente lo que pensamos fue intentar descargar al máximo las concavidades, activar la musculatura en la posición mejor posible, en la máxima corrección, intentando evitar al máximo las compensaciones y siempre partiendo de una estabilidad máxima a nivel de la pelvis y del tronco. ¿Vale? Con estas premisas y con estas bases de corrección, en diferentes posturas intentábamos trabajar las diferentes correcciones. En decúbito prono, sobre la pelota, también se puede hacer sobre las rodillas, sentada frente a las espalderas, en decúbito supino, también de rodillas, ¿vale? Y después en mayo de 2018, igualmente es para que veáis un poquito la evolución, también se combinaban con otro tipo de ejercicios, no tan específicos de fisioterapia para la escoliosis, pero sí con las mismas bases de elongación, de corrección de las convexidades y abertura de las concavidades y reforzar al máximo la activación muscular del tronco. Aquí trabajo sobre la pelota, bueno, la niña necesita también empujando la pared para el trabajo del core, ¿vale? Y bueno, hablando un poquito de la escoliosis, para entender un poquito cuál es... Perdón, un segundito. Para entender un poquito... ¿Se me está oyendo bien, Miguel? Estamos teniendo algún problema, algunas personas nos han dicho que no se oye del todo bien. Bueno, es que como hemos probado antes, varía el audio, a veces como que sube, a veces como que baja. Bueno, no sé lo que puedas hacer, tampoco te agobies especialmente. Sobre todo, si hay alguna cosa que interese y que no se me oiga bien y necesitáis que lo repita, pues lo repito, ¿vale? Por supuesto, cualquier persona que quiera que repita algo, Sofía tiene el chat, podéis escribir, ¿vale? E incluso plantear preguntas, ¿vale? Muy O sea bien. que, Sobre todo, yo intentaré hablar tal vez un poquito más despacio, que a veces me acelero un poco. tranquila y adelante. Vale. Bueno, pues sobre la escoliosis, ya sabéis que es un complejo proceso tridimensional, una deformidad tridimensional de la columna, que tiene múltiples factores, ¿vale? Y que puede ser tanto que aparezca en individuos sanos, que sería la idiopática, como también en individuos con secundaria a otras patologías o síndromes. Tanto idiopática como secundaria, siempre evoluciona más en los periodos de máximo crecimiento del niño. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los periodos de máximo crecimiento, en Martina, por ejemplo, ha hecho justamente una evolución importante, esto es una hipótesis, en una edad que el pico de crecimiento es un poquito mayor, que es entre los 5 y los 7 años. Vemos aquí, esto es los centímetros por año que se crece y esto es la edad. Entre los 0 y los 2 años aquí el crecimiento es muy bestia, después va bajando. Y veis aquí en las niñas, entre los 5 y 7 años, vemos que hay un pequeño repunte en cuanto a crecimiento. Y después, evidentemente, el inicio del tirón puberal a los 11 años en las niñas y a los 13 en los niños empieza aquí con el tirón puberal, que este es el lugar donde las escoliosis hacen su progresión importante. Cuando una niña llega a esta edad con una escoliosis de 20 grados hay que vigilarla muchísimo, o de 15, porque es esperable que a partir de los 11 años, con el crecimiento y el tirón puberal de la niña, haya una evolución importante de la escoliosis. El tratamiento, la base, esto es unificado por todo, entre los 10 y los 20 grados en una escoliosis que te encuentres, el tratamiento es observación, seguimiento y fisioterapia. Entre los 25 y los 45 grados, continuar con la fisioterapia y se indica el corsé. Y a partir de los 50, 60 grados son las escoliosis graves que ya requieren de cirugía. En el caso de Martina, la fisioterapia intentaba retrasar el corsé y ahora el corsé intentará retrasar al máximo la cirugía. Es un poquito la idea, porque la niña todavía es muy pequeña para una intervención y hay que intentar alargar al máximo. La idea del corsé del Milwaukee ahora mismo es intentar que la operación sea cuando la niña sea lo más grande posible. Bueno, supongo que todos sabéis cómo medir un ángulo COP. Se mide con la vértebra límite superior, el borde superior y el borde inferior de la vértebra límite inferior. Y bueno, trazas un ángulo y aquí tienes.
Aparte de la inclinación lateral que tenemos en un principio, todas las escoliosis progresan con una rotación. Siempre hay inclinación de un lado y rotación hacia el lado contrario. Si tú tienes una inclinación hacia la izquierda, que la escoliosis sería derecha, la rotación es a la derecha. Y tú te encuentras con las jivas en el lado derecho. La rotación, hay dos tipos de rotación. Una es la rotación geométrica, que es la que gira toda la columna, gira sobre el espacio. Y la rotación mecánica, que es esta, la torsión mecánica, es la torsión dentro del eje de la propia columna. Normalmente la vértebra más rotada es siempre la vértebra del ápex de la curva, la vértebra apical. Esta vemos una columna, la vértebra más rotada de la curva torácica en este caso sería esta, ¿vale? Que puede ser, a ver, no lo he contado, pero T8, por ejemplo. Siempre es la vértebra más rotada. Después va rotando menos, menos, así como va bajando, va rotando menos, 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 hasta llegar a la vértebra de transición que rota en sentido contrario en la siguiente curva, hasta llegar a la rotación contraria en el ápex de la siguiente curva. ¿Se entiende, no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y después otra cosa a tener en cuenta es, mira, aquí por ejemplo se puede ver la rotación. Normalmente la rotación en las radiografías se ve muy bien con los pedículos. Estos dos circulitos que vemos aquí son los pedículos, y aquí podemos ver que la vértebra más rotada más o menos es esta, ¿vale? Que estamos T12, 10, 11, pues T10, o T11, T9, perdón. Entonces, en las lumbares sería, aquí empieza T12, 1, 2, L2 sería la más rotada. Fijaos como el pedículo de aquí, casi del lado derecho desaparece, y en el izquierdo aparece más central. Entonces, esta es la vértebra más rotada. Los grados de rotación es lo que nos dicen que una escoliosis es estructurada, ¿vale? Aquí veis, siempre hay, esto también es importante, un crecimiento a nivel anterior en los cuerpos vertebrales, lo que provoca siempre en todas las escoliosis un dorso plano. Es decir, todas las escoliosis son lordoescoliosis, aunque aparentemente puede parecer que hay una cifosis, y es por la propia rotación que os he dicho geométrica que gira toda la columna. Tú ves la jiba, pero en la zona de la vértebra límite superior inferior donde nosotros medimos el ángulo COP, en esa zona siempre hay una lordosis, porque hay un crecimiento a nivel anterior de los cuerpos vertebrales. Claro, esto hay que tenerlo mucho en cuenta cuando haces los ejercicios, porque no puedes aumentar más el dorso plano, ¿vale? Siempre la primera sospecha es clínica, cuando tú ves al niño de delante o de detrás. Siempre se tiene que asegurarnos con un test de Adams, que es la flexión anterior, y siempre se tiene que, para que sea positivo el test de Adams, tiene que haber tres criterios. Uno, que persista la curva lateral, la jiba en la zona de la curva también, la jiba más marcada, y después que hay esta zona que os decía que pierde el arco normal de flexión que ves de las espinosas, se pierde. Y es siempre en la zona de máxima rotación, donde hay los grados máximos de escoliosis. En esta zona hay una rotura del arco de flexión y ves las espinosas que desaparecen. Esto sería un test de Adams positivo, los tres criterios. No existen Adams negativos. Cuando tú ves una escoliosis en una radiografía sin aparente rotación y tú le haces el Adams y te sale negativo, es una actitud escoliótica, no es una escoliosis. ¿Vale? No quiere decir que a la larga pueda llegar a ser una escoliosis, pero no es una actitud. En cambio, si nosotros vemos una radiografía que parece recta o que no vemos que haya una aparente rotación y nosotros le hacemos el Adams y lo vemos positivo, vemos que haya un bulto en un lado más marcado que otro, tenemos ya que pensar que podría ser una escoliosis antes de ser la escoliosis, y es por el acuñamiento vertebral. Porque las escoliosis siempre empiezan por una deformidad en la vértebra, por un fallo en el crecimiento de la vértebra torácica. Esto, por ejemplo, es una simetría supervisible, esto es una escoliosis importante, y después el test de Adams muy claro. Y aquí vemos el test de Adams en Martina. Esta es la curva torácica baja y aquí la torácica alta, que se ve muy clara la deformidad en el test de Adams. Cuando la actitud es una actitud escoliótica, aunque nosotros veamos la curva, si el test de Adams es negativo, es una actitud escoliótica, no está todavía estructurada. Entonces, lo que os he dicho, el inicio de la escoliosis siempre inicia por una deformidad en la vértebra. Es un fallo del crecimiento, que en las escoliosis idiopáticas puede ser multifactorial. En el caso de Martina es muy clara, la deformidad vertebral es por la falta de colágeno, por la facilidad del aplastamiento vertebral, y esta pequeña deformidad provoca que la columna se va adaptando a la vértebra que hay perfilada.
El problema es el tema del círculo vicioso, que cuando nosotros tenemos un determinado momento en unos grados determinados que se acercan a los 30 grados, la carga que hace la propia escoliosis sobre la vértebra provoca más deformidad. A más deformidad, más curva, y a más curva, más aplastamiento. Y esto entras en un círculo vicioso que con los ejercicios y con el corsé quieres detener, evidentemente. Lo que intentamos es descolapsar al máximo las zonas donde hay más carga, donde hay más presión. ¿De acuerdo? Los factores ¿Me de la permites deformidad... Dime. un segundo por apuntar este caso en concreto, ¿no?, del que estamos hablando, que es un poco lo que hemos comentado muchas veces, Sofía? Es un caso de una osteogénesis imperfecta de bastante afectación, un poco para ubicar también a la gente que puede tener otros casos de osteogénesis seguramente más leves. Es un caso de bastante afectación, sobre todo que se ve muy clara la afectación a nivel de hiperlaxitud. Ella la paciente tiene mucha hiperlaxitud, tiene unos ligamentos que no hacen un buen sostén, o sea que es un agravante, ¿no?, a todo esto que ya has comentado. Simplemente porque hay otros casos, para que, como nos puede estar viendo también gente que maneje casos, otros fisioterapeutas que tengan otros casos, que no tienen estas características tan concretas como tiene Martina, ¿vale? Simplemente apuntar eso. Gracias, Miguel. Bueno, pues claro, con Martina tenemos que la causa la tenemos muy clara. En las idiopáticas normalmente se unen varios factores. Pueden haber factores genéticos que te marquen que la niña ya tiene un factor genético, y después los epigenéticos que hagan que el gen ese se manifieste. Casi siempre las escoliosis idiopáticas, mamá tiene escoliosis y las hijas tienen escoliosis. Es muy fácil. Pero después de los factores puedes tener factores que lo faciliten, que lo potencien, ¿vale? Entonces, los factores más importantes de progresión son el círculo vicioso que os he explicado, los picos de crecimiento acelerado, según la edad en que se encuentra la niña, el crecimiento que le queda por hacer. No es lo mismo encontrar una escoliosis de 20 grados a los 11 que a los 15 años, porque a los 15 años las posibilidades de evolucionar ya serán menos. Y después factores mecánicos. Cuanta más carga, si la niña tiene una escoliosis y está siempre cargada, siempre está torcida, entonces esto puede ayudar a acelerar la escoliosis. Por eso el efecto del corsé es un efecto mecánico sobre la corrección de las cargas, ¿vale? La progresión siempre cuando empieza es lateral, después la progresión es la rotación. Y esto es una gráfica muy clara, esto es del doctor Rigo. Supongo que conoces al doctor Rigo, es un especialista en escoliosis que trabaja en Barcelona. Él es el director de la Escuela de Barcelona, donde yo me formé. De hecho, fue mi profesor ya en la universidad, y después me encantó el tema de la escoliosis y luego me formé con él. Tiene esta gráfica que es muy clara con el proceso en dos fases que tienen las escoliosis. Tiene una fase de inicio, que normalmente es un crecimiento homogéneo, ¿vale?, que va creciendo de una forma homogénea. Esto sería una fase de inicio, y esta segunda línea de aquí vertical es la segunda fase. Pero entre la fase de inicio y la segunda fase hay un periodo que la escoliosis puede hacer de todo. Cuando llega más o menos a los 10, 15 grados, puede hacer tres cosas. Una, seguir progresando al mismo ritmo que lo estaba haciendo, estabilizarse o hacer una regresión. Hay escoliosis que hacen regresión, aunque es difícil verlas, pero a veces hay escoliosis que hacen regresiones. Cuando tú llegas a la segunda fase, esta línea vertical, si el caso era que la escoliosis había seguido haciendo la progresión y llega a los 20-30 grados, ahí empieza la fase de progresión fuerte, que ya es difícil. Esto estamos hablando sin tratamiento, sin corsé ni tratamiento. Es la propia vía que hace la escoliosis. Entre los 20 y los 30 grados empieza esta fase de progresión, que no hay posibilidad de regresión en este sentido. Sí que hay posibilidad de regresión si todavía se ha estabilizado, llega a la fase 2 estable, entonces puede hacer una regresión. Pero igualmente no estamos salvados, porque aunque sea más adelante, aunque se hubiera estabilizado en esos grados, puede hacer igualmente una fase de progresión. Esto queda un poquito así más claro, y después la tercera posibilidad era que haga la regresión ya cuando llega al final de la fase de inicio. Esto nos lleva un poquito a la idea cuando pensamos si una escoliosis es progresiva o no. Normalmente se habla de escoliosis progresivas cuando progresan 5 grados cada 6 meses, más o menos. Tú ves una escoliosis que en 6 meses está progresada de 5 grados,
según los grados que estés de escoliosis, ya tienes que tener una vigilancia. Aunque no puedas afirmar que sea progresiva, lo que no puedes hacer es esperar 6 meses más a ver si te aumentas 5 grados más, que después sí ya sería progresiva. Tiene que ser en 2 periodos. Si tú te aumentas 5 grados en 6 meses, ya tienes que empezar a hacer algo en esta niña, sea los ejercicios o según los grados del curso. Pero incluso hay autores que hablan de que sería progresiva si hacen 3 grados cada 3 meses, durante 2 periodos previos. Lo que no podemos hacer tampoco es hacer radiaciones cada 3 meses a los niños. Hay que hacer el mínimo de radiaciones posible. Entonces tienes que tener un patrón. Normalmente el que se sigue es los 5 grados a los 6 meses, vigilancia absoluta y esperar otros 6 meses más. Y después ya, bueno, actuar sin... a partir de los 30 grados, las escoliosis, la mayoría ya son progresivas, ¿vale? Esto es lo del círculo vicioso que os había explicado. Bueno, esto sería en cuanto un poco explicar el tema de la escoliosis puramente, lo que es la teoría de las escoliosis. Ahora os hablaré un poquito de lo que es la clasificación, que para los fisioterapeutas que trabajamos con este concepto y con este método es muy importante porque no trabajas igual según un tipo o según otro, ¿vale? Igual que si es un corsé hecho, ¿no? También lo que permite esta clasificación, que es la que os voy a decir, la de Rigo, es homogeneizar los criterios para un corsé y para la fisioterapia, ¿vale? Van en la misma línea. Estos criterios son, esto es la clasificación de Rigo, como os he dicho. Tenemos 4 criterios radiológicos. El primer criterio es poder nombrar la escoliosis. Nosotros tenemos que poder, cuando vemos una radiografía, esta es la de Martina, poder decir qué escoliosis es esta. Entonces aquí tenemos que cuando una curva se considera torácica, cuando el ápex de la curva está entre T2 y T11. Martina tiene 2 torácicas, porque las dos tienen su ápex dentro de este rango. La torácica alta tiene el ápex en T5 y la torácica baja en T8. Entonces, están las dos, son torácicas. La toracolumbar, cuando el ápex se encuentra en T12 o en L1, podríamos decir que es una curva toracolumbar. Lumbar, cuando el ápex se encuentra entre L2 y L4. Y cérvico-torácicas, que hay muy pocas de estas, yo no he visto nunca, y el doctor Rigo sí que también lo comentó una vez, es bastante rara cuando el ápex de la curva se encuentra entre C7 y T1. No hay que confundir lo que es el ápex de la vértebra límite superior o inferior, ¿vale? El ápex es la vértebra más rotada, la que está en la zona más apical de la curva. Y después tú cuando tienes ya claro qué tipo si es torácica o si es lumbar, tú puedes decir esta curva de aquí, no es Martina, es una curva torácica mayor junto con una lumbar, sería una doble torácica lumbar. Podrías tener una torácica más larga con una lumbar rectilínea, una lumbar simple, una lumbar fraccionada, ¿vale? Una lumbar fraccionada es cuando L4 está ya horizontal, ¿vale? O puedes tener una toracolumbar simple. Hay curvas simples, puedes encontrarte que no tienen compensación, ¿vale? Otro criterio, este sería el primer criterio radiológico. El segundo, muy importante, es la línea central del sacro. Tú marcas una línea desde el centro del sacro y haces una vertical. Y según donde te caiga T1 o el punto de transición se entiende por el punto que va la última vértebra de la curva superior y la primera vértebra de la curva inferior. Eso es el punto de transición, donde la escoliosis hace el cambio de una curva a otra. Entonces, si T1 y TP se encuentran en el lado torácico convexo, esto sería un tipo de curvas, o puede caer en el lado torácico cóncavo. Siempre hablamos, cuando se habla de terminología, después hay unos términos concretos, pero ahora para que nos entendamos, el lado torácico convexo siempre hablamos del lado donde está la convexidad torácica. Y el torácico cóncavo, donde está la concavidad torácica. Y después tienes otro modelo, que sería cuando te cae la línea central del sacro justo encima de T1 y de la vértebra de transición, ¿vale? Otro criterio radiológico, el tercero, es la contrainclinación de L5 respecto a L4. Esto es muy importante porque te marca si hay una curva lumbosacra o no. Cuando la contrainclinación es negativa, es decir, que L5 es paralela a L4, no hay curva lumbosacra. Tienes una curva lumbar que ya acaba aquí. Pero hay curvas, que es el patrón de 4 curvas, aparte de la curva torácica y la lumbar, que hacen una curva lumbosacra, porque, bueno, es lógico, vemos aquí el L5 que hace la contrainclinación respecto a L4 y es porque inicia otra curva a nivel del lumbosacro.
¿vale? Y el cuarto criterio es el modificador D o paquetito que le llamamos, que es una curva torácica alta. Y esto es lo que tiene Martina. Martina tiene una curva torácica y una lumbar, pero además tiene una curva torácica alta, estructurada además, que junto con la torácica se le podría llamar una triple estructurada, ¿vale? Y no lo tienen todas las escoliosis, ¿eh? No todas las escoliosis tienen dos torácicas. Lo normal es tener torácica o lumbar y después lumbosacra o no. Martina tiene la curva torácica alta, que siempre ha sido más importante, de hecho, ¿eh? Normalmente no es así. Entonces, según estos criterios, podemos clasificar las escoliosis en 4 tipos. El patrón de 3 curvas, el patrón de 4 curvas, el patrón no 3, no 4 y el patrón lumbar y toracolumbar. La diferencia es muy sencilla. Estos son los 4 patrones, se ve muy claro con los bloques. Esto es el patrón de 3 curvas, que tenemos que la visión clínica, tú cuando ves al niño clínicamente tienes que la pelvis se va hacia el lado torácico cóncavo y el tronco se desequilibra hacia el lado torácico convexo. Esto es el caso de las 3 curvas. En el caso de 4 curvas, tenemos que la contrainclinación es positiva, es decir, tenemos una curva lumbosacra, la pelvis se traslada hacia el lado torácico convexo y el tronco cae hacia el lado torácico cóncavo. Esto sería el patrón de 4 curvas. Y después tenemos cuando la línea cae justo en el punto, que sería el no 3, no 4, cuando T1 y el punto de transición te caen sobre la línea central del sacro y está compensada. Es una escoliosis que tiene las curvas dentro del propio tronco, pero el tronco está equilibrado. La pelvis cae en el centro de la base de sustentación y la cabeza también está equilibrada con el tronco. Esto es una no 3, no 4 y el 4 tipo es cuando hay una curva lumbar, pero no hay curva torácica, no hay paquete. Ves la caja torácica, que está sin curva, pero sí que hay un componente lumbar que se comporta como el componente lumbar y lumbosacro de las 4 curvas. Sofía, Sí. esto, que es un poco lo que te comenté el otro día también, este último patrón, yo desde la experiencia un poco de ver bastantes casos así de hoy, es bastante o relativamente frecuente. Lo he visto bastante en adultos de osteogénesis imperfecta, este último patrón, que salva un poco la caja torácica, pero la zona lumbar es la que más se ve afectada. No sé bien por qué, pero es interesante apuntarlo. Las curvas lumbares, a ver, no siempre, pero muchas veces son secundarias a asimetrías y dismetrías de las extremidades inferiores. Claro, puede ser. Sí, podría ser que por una dismetría empieza por la lumbar, cuando no es una escoliosis por una deformidad, por ejemplo, torácica, sino que es solamente por el desnivel de la pelvis, provoca la convexidad en el lado que la pelvis cae y después pueden llegar a hacer una compensación torácica o no, o quedarse ahí, una curva que se llama el patrón E. ¿Vale? Después estos 4 patrones, se subclasifican en A1, A2, A3, B1, B2, y esta subclasificación son diferentes criterios que tenemos después según dónde está la curva, si es más alta, si es más baja, si la curva lumbar es fraccionada o no, si es completa. Entonces, estos son los criterios que no vamos a hablar para después poder tratar con los ejercicios según dónde pondrás los saquitos, y para el corsé también es muy importante. Entonces, es mirar, en la clínica es muy fácil, tú te miras cualquier niño desde atrás y ya puedes ver si la pelvis la tienes desplazada o no. Según en qué lado tiene la pelvis desplazada respecto a la curva torácica, puedes darle. Esta clasificación de Rigo, tengo que decir que lo que tiene de positivo y muy bueno es que se comprobó que tiene mucha fiabilidad interobservador y intraobservador. Tú coges muchos fisioterapeutas mirando los mismos niños y casi todos te dirán los mismos patrones. Esto es la facilidad que te da este tipo de clasificación. El ortopeda es importante también que conozca estos criterios cuando tiene que hacer un chenó con criterio, con rigor, porque hay chenos y chenos, tiene que saber si hay una cuarta curva, si es estructurada, es decir, si la curva lumbar tiene una curva lumbosacra o no, porque el corsé no será igual. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os pongo solamente un ejemplo de cada uno. Aquí, por ejemplo, esto es una 3 curva, se ve muy bien aquí la pelvis, como es más prominente del lado de la concavidad torácica y el tronco se cae hacia la torácica, y esta es una curva importante.
Esta es una 4 curvas. Aquí vemos, fijaos aquí muy bien, la pelvis prominente en el lado torácico convexo y el tronco se cae un poquito hacia el lado torácico convexo. Esta es una escoliosis no 3, no 4, súper equilibrada. Vemos la pelvis que cae sobre la base de sustentación y tiene su escoliosis completamente normal, pero está equilibrada. Es una no 3, no 4. Y este es un patrón lumbar sin curva torácica, ¿vale? Que simplemente tiene el patrón lumbar. Y Martina, aquí tenemos a Martina. Si ya os la miráis aquí, ya podéis decir qué patrón es. Y es un no 3, no 4. Es un patrón, si os fijáis, tiene la pelvis súper equilibrada en medio sobre los dos pies. Sí que se puede ver la cabeza que se le ladea, pero esto es por la curva torácica, por el paquetito que tiene aquí, ¿vale? Pero el equilibrio de los hombros respecto a la pelvis es simétrico. Entonces, y aquí ya es una foto actual, ¿eh? Aquí ya tenía estos 50 grados. Es una no 3, no 4. Esto facilita también, en cierto modo, las correcciones, ¿eh? Bueno, pues en cuanto a la fisioterapia en la escoliosis. Hasta hace no muchos años se cuestionaba bastante el tema de los ejercicios en la escoliosis. Se decía que los ejercicios no tenían un beneficio sobre las escoliosis. En los últimos 10 años ha habido muchos estudios científicos que han mirado esto, que han visto el efecto que tienen los ejercicios específicos de fisioterapia sobre las escoliosis. De hecho, la SOSORT, esto es importante, que a la gente que le pueda interesar el tema de las escoliosis, la SOSORT es una sociedad internacional de tratamiento ortopédico y de rehabilitación, donde hay fisioterapeutas y ortopedas y médicos, que se creó en 2005 y es para trabajar el avance del tratamiento no quirúrgico de las escoliosis. De hecho, ahora hay un congreso internacional, se hace cada año en diferentes ciudades o cada 2 años, y en el 2021 está pensado hacerse, esperemos que pueda hacerse, en San Sebastián. Y bueno, podría ser interesante. Yo no he participado nunca en ninguno, pero siendo en España tal vez me animo. Entonces la SOSOR lo que hace es dar soporte a un grupo de escuelas que trabajan con los ejercicios específicos de fisioterapia. Es decir, son varias las escuelas, no solamente es ROT o la Escuela de Barcelona, sino que son varias las escuelas que tienen como principios de tratamiento los ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis, que se agrupan en un nombre que se llama PSSE, ¿vale? Estas escuelas pueden ser la de Lyon, la de Bonet en Italia, en Polonia, la de ISIP en Italia. Está la Weiss, que es el nieto de Katarina Roth, y está la Escuela de Barcelona. Todas estas escuelas tienen en común la corrección en 3D y la autoelongación con activación muscular, ¿vale? Y después poderlo integrar en la vida diaria. Yo, con la escuela que yo me formé fue con SROT, cuando empecé a estudiar este tema. Empecé a formarme con SROT, que fue la que introdujo el método en Barcelona, fue Elena Salva, que se formó con Caterina SROT y con su hija, Cristal N. SROT, que vemos aquí. Caterina fue la que inventó el método, que ella misma tenía escoliosis y experimentando sobre ella misma, creó las bases de lo que es ahora el concepto SROT. Entonces, Elena Salva introdujo el método en Barcelona y esto en los años 60. Pero en los años 80, los doctores Rigo y Kera Salva iniciaron una colaboración con el doctor Weiss, el nieto de Caterina Roth, e iniciaron lo que es la formación de fisioterapeutas en España. Pero en 2008, el doctor Weiss decidió romper esta relación y el doctor Rigo formó la Escuela de Barcelona, la BSPTS. Esta Escuela de Barcelona está formada, el director sería el doctor Rigo y después fisioterapeutas. Y se dedican a la formación a nivel internacional de fisioterapeutas en este método que ahora ya no puede utilizar el nombre de SROT porque ahora solo tiene la patente en la escuela alemana, pero sí con unos principios que la raíz sí que era común, es decir, una raíz de SROT, pero con sus propios criterios ya y técnicas un poquito diferentes, ¿de acuerdo? Yo los últimos reciclajes que he hecho de escoliosis ya las he hecho en la Escuela de Barcelona. Lo que dice la Escuela de Barcelona es que no es importante tanto el poner un nombre, que tú digas hago SROT, sino la experiencia del propio fisioterapeuta, cómo trabaja el niño, cómo valora todo el entorno del niño, cómo valora las posibilidades de progresión y es un equipo sobre todo multidisciplinar, con el médico, el ortopeda, el fisioterapeuta. Esto es más importante que decir que trabajas con un método, con un nombre o con otro.
Es lo mismo que decir hacer un chenó si no sabes confeccionar, no tienes las bases de hacer un chenó. He visto chenós de todo tipo. Entonces, los objetivos de la fisioterapia en los ejercicios es una corrección en 3D. ¿De acuerdo? Intentar aumentar los volúmenes corporales, ¿vale? A través de la respiración, te ayudas mucho de la respiración, para remodelar el tronco. Es un trabajo muy cognitivo. El trabajo de la Escuela de Barcelona, que le vamos a llamar ahora, es muy cognitivo, es muy cinestésico y muy sensorial y motor. Es como hay que englobar varios aspectos. Por eso es un tratamiento que no se puede trabajar un día al mes y después cada mes hacer revisión. No, es un trabajo que hay un aprendizaje importante con el fisioterapeuta y después un trabajo también en casa por parte de los niños. Y después ya, en cuanto a la nomenclatura que utilizamos para hablar con los niños cuando hacemos los ejercicios, está el paquete y el rollo, que son las convexidades. El paquete es la convexidad torácica, el rollo es la convexidad lumbar, y después tenemos la parte débil y el lado débil. El lado débil es la concavidad torácica, la parte débil es la concavidad lumbar. Y después, en el caso de Martina, tenemos el paquetito. Y en la parte anterior tenemos la jiba anterior, ¿vale? Que es como la caja torácica rota, donde está la concavidad posterior, tenemos delante una jiba, la jiba anterior. Y en el otro lado está la parte delantera estrecha, ¿vale? En cuanto a los principios, lo que nosotros buscamos, para resumirlo un poco, tenemos los principios que son la corrección en 3D y la técnica de expansión, que partimos de unas posiciones de salida determinadas. Tú en estas posiciones de partida ya le colocas los chaquitos, lo que necesites colocar para tener ya una información propioceptiva de esa corrección. Cuando tienes las correcciones, tú das unas indicaciones orales para ayudar a la corrección en 3D, para hacer una expansión, tanto en el plano sagital, bueno, ahora os enseño las posiciones de salida. Aquí tenemos el supino, la semisuspensión, el decúbito prono sobre pelota, también puede hacerse de rodillas, el decúbito lateral, que a mí me encanta, porque las correcciones, si colocas bien los chaquitos y todo, queda muy bien corregido. También está el 50 por ejercicio frente a la espaldera o la seriestación con palos. Estos ya son ejercicios de un segundo nivel, un poquito más complicados cuando son más desgranados. Entonces, la corrección postural que tú haces es una corrección que haces unos pequeños movimientos de traslación y de rotación para colocar el cuerpo en el espacio bien situado. Y después haces una técnica de expansión con una corrección en 3D a través del autoestiramiento. Siempre haces un autoestiramiento que sería la expansión axial, ¿vale? Desde una pelvis bien estable. Después haces un enderezamiento sagital asimétrico. Te encargas ya del sagital. El sagital es asimétrico porque tenemos un sagital que tiene la jiba y un sagital que tiene la concavidad. Entonces tú tienes que trabajar con los dos sagitales de forma asimétrica. En la zona de la concavidad tú le pides que lleve la parte débil y el lado débil hacia posterior, lateral, craneal, y en cambio la convexidad tú la quieres llevar hacia anterior, medial, craneal. Entonces, estas correcciones que tú vas dando con unas indicaciones concretas ayudan ya a situar el sagital de una forma más corregida. Y después la alineación frontal. Tú tienes la expansión transversal a través de esta corrección frontal, que es alinear la pelvis con el tronco. En el caso de que tengas la pelvis trasladada al lado torácico convexo, pues intentas situarla por debajo del tronco con una corrección en el plano frontal. Esto que yo ahora estoy diciendo uno por uno se hace todo junto. Y estas tres correcciones que tú llegas a tener es la detorsión en 3D. Llegas a conseguir la corrección en 3D. Cuando tienes, bueno, aquí vemos cómo hace lo que decimos, las convexidades las llevas hacia medial, ventral, craneal, la convexidad torácica hacia ventral, craneal y medial, y en cambio las partes más cóncavas las llevas hacia dorsal, lateral, craneal, siempre craneal. Las correcciones siempre son de abajo, arriba y de dentro afuera. Esto es muy importante. Que cuando hacemos la expansión siempre damos como consignas, y una, por ejemplo, es que tienes un globo en la parte de la concavidad. Cuando respires, intenta hinchar estos dos globos que tienes aquí, en la parte y en el lado. Y esta es la idea de ensanchar desde dentro. Aquí vemos a Martina en una bipedestación con palos, cómo el autoestiramiento te provoca la expansión axial. Haces después la corrección de las zonas cóncavas, aquí tenemos la parte débil, la concavidad lumbar y la concavidad torácica, que llevas hacia lateral.
Las zonas de las convexidades son las flechas rojas que intentas corregir hacia medial, ¿vale? Es como si quisieras recolocar los bloques esos que os he enseñado, los intentas recolocar. Siempre te ayudas de un estiramiento, una tracción de los hombros hacia los lados para evitar levantar los hombros, porque hay mucha tendencia cuando quieres crecer de levantar los hombros. Siempre pides hombros relajados, cervicales libres y la tensión te ayudas después de los palos para hacer la tensión que ahora es el otro punto del principio de corrección. Aquí vemos el punto este amarillo, que normalmente le llamamos el punto rojo, pero lo he hecho amarillo. Es el punto de la concavidad torácica que normalmente suele ser la más importante y se corrige siempre hacia lateral, intentas llevarlo hacia lateral. Aquí vemos la corrección en los tres planos, esto es una foto muy típica de las escoliosis, como una zona totalmente hundida, se intenta expandir a través de la respiración, primero se coloca, primero se hace el autoestiramiento, el enderezamiento sagital asimétrico, esta parte hacia anterior, aquí se endereza hacia posterior, y el enderezamiento frontal, llevando la pelvis por debajo del tronco. Una vez tienes la expansión y la corrección, ya tienes al niño colocado con las correcciones pasivas y activas, con su conciencia de dónde están las correcciones, empiezas con la respiración, que intentas dirigir el aire siempre hacia los colapsos, donde están las zonas más cerradas, las concavidades de las curvas. Y lo más importante es que la expiración, cuando sacamos el aire, no aumentar la deformidad, sino mantener esta expansión. La expansión conseguida durante la inspiración la mantienes durante la expiración. Esto es importante. Esta activación muscular, tú vas dando las órdenes verbales, vas haciendo como un mantra, recordando todas las correcciones que ella ya tiene hechas de un principio, pero las vas recordando. Te vas ayudando de una tensión isométrica por palos, por las espalderas, con la goma. Te ayudas para hacer una tensión máxima en la máxima corrección. Es muy importante que el fisioterapeuta esté súper concentrado y siempre con el niño en todo momento, porque si no el niño se pierde. Es un trabajo de súper integración entre el niño y la voz del fisio y también de las manos, porque tú le vas diciendo cómo corregir en todo momento y él tiene que seguir tu ritmo. Vas al mismo ritmo respiratorio que el niño. ¿De acuerdo? Y la frase normalmente para hacer la activación muscular máxima es expansión, tensión, presión. Expansión, tensión, presión. La expansión de las concavidades, la tensión de todo el tronco y la presión que te puede ayudar con los palos o con las espalderas en cada momento. Y ya está. Y cuando tú terminas el ejercicio, que acabas con 3 respiraciones potentes activando al máximo, no puedes dejar el ejercicio y cambiar, sino que hay un momentito de integración. ¿Vale? Tiene que quedarse frente al espejo, conciencia corporal de dónde ha habido las correcciones, intentar mantener la postura con el mínimo esfuerzo. Se le quitan los palos. Aquí, por ejemplo, vemos a Martina, después de hacer un ejercicio, que está integrando la elongación que ha hecho con el ejercicio. ¿Vale? Se hace un repaso y se mantiene la corrección. Aquí lo más importante que quiero remarcar es lo del autoestiramiento. No hay corrección sin autoestiramiento, es lo más importante. De hecho, con Martina, con 4 años, ya fue lo primero que empezamos a trabajar. Pero hay que vigilar que el autoestiramiento a veces provoca el dorso plano, el aplanamiento del sagital. Entonces, si vigilamos el sagital, el autoestiramiento te ayuda a corregir el colapso postural. ¿Vale? Y esto simplemente es el típico esquema de los saquitos. Los azules son los saquitos que colocamos en el decúbito supino, los rojos en el decúbito prono y los verdes en el lateral. Es muy importante estas correcciones pasivas colocarlas bien, los estímulos propioceptivos y exteroceptivos, nuestra voz, y que las directrices sean muy claras, muy sencillas y muy seguras. ¿Vale? Y ya está. Esto es en cuanto a los ejercicios. Ya ahora veremos unos cuantos vídeos, pero lo importante es una buena corrección de salida, una corrección activa que hace el niño conscientemente con tus órdenes verbales, con ayuda también de tus manos, una continuidad con un mantra que tú vas repitiendo para que él vaya interiorizando más las correcciones y un trabajo isométrico excéntrico porque estás estirando las concavidades de autoelongación y de estabilización. Y finalmente, la integración. Siempre hay que pensar que son más tensiones que no movimientos. A veces les dices, por aquí, y te empiezan a hacer movimientos. No hay movimientos, son tensiones isométricas. Por eso es muy importante la indicación que se da.
Si algún fisioterapeuta de los que estáis escuchando os interesara alguna formación de este método de la Escuela de Barcelona, en la página web está bastante explicado y esto también es una de las formadoras, Sonia Martínez, con el último reciclaje lo hice con ella. ¿Vale? Bueno, si acaso, si lo quieres apuntar te lo diré, ¿vale? Lo apuntas. Y bueno, y ahora ya vamos a ver un poquito cómo es una sesión con Martina, ¿vale? Normalmente empezamos con ejercicios de coordinación, con saquitos. Estos ejercicios de coordinación se hacen bastante en todas las sesiones. Después empiezas con una autoelongación, normalmente semisuspensión. En las OI evitas la suspensión directa, que te cuelgas arriba, con Martina no lo hemos hecho nunca. Ya teníamos dudas sobre la semisuspensión, pero vemos que la aguanta bien. La estabilidad, con ejercicios en decúbito supino, lateral, prono, y después lo compaginamos con algún circuito. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? ¿Vemos algún vídeo? Yo estoy encantado, disfrutando de la presentación. Vamos una hora más o menos. Yo creo que podemos ver unos vídeos, sí. Tampoco vamos bien, tú tranquilo. Cortitos, son vídeos muy cortitos para que se vea un poquito cómo trabaja Martina, porque es lo más chulo, de verdad, es que es una pena no verlo también. A ver. Bueno, este es el inicio de cómo se empiezan los ejercicios de coordinación con saquitos. Hay que decir que Martina tiene una coordinación bestial por la edad que tiene, porque yo esto lo hago con niños adolescentes de 11, 12 y 13 años y les cuesta mucho más que a Martina. Después tenemos aquí más ejercicios de coordinación con saquitos, que es pasarlo de una mano a otra, pero ya enseguida. Esto era el primer día que lo estábamos haciendo. Después cuando lo pilla más. Y la cuestión también es que Martina es una niña, esto no hay que olvidarlo, y le tengo siempre un pequeño circuito montado y vamos compaginando un poquito los ejercicios de SROT con algunos circuitos o con un ejercicio un poquito más dinámico. Esto es el ejercicio de semisuspensión, ¿vale? Normalmente se empieza colocando al niño en esta posición, le doy las indicaciones de las correcciones, importante las rodillas, que no haya como tiene tanta laxitud siempre hay un recurvatum, intentar relajar las rodillas. Empezamos siempre de abajo arriba, la pelvis, le voy dando las órdenes. No se me escucha, pero además lo digo en menorquín, así que no se me va a entender. Os lo voy diciendo así. Le voy dando las órdenes de la autoelongación, que es lo primero. Cómo vamos corrigiendo las zonas. Aquí tenemos la concavidad de la torácica alta, el paquete. Le voy dando la información de cómo expandir y ahora bajamos, porque el ejercicio es semisuspensión. Aquí ella aguanta como una campeona en sus manitas y cuando tenemos las correcciones ya empezamos con la respiración. Le voy dando consignas importantes. ¿Se oye? Se oye poco, pero bueno, la imagen sobre todo es lo importante. Bueno, las manos también hablan. Eso. Este ejercicio se puede hacer también sentada sobre una pelota y no es tan agresivo sobre las manos y sobre los brazos. También se puede hacer sobre pelota. Este es el de cúbito supino. Aquí vemos muy bien los saquitos. Aquí tarda un poquito, ahora se verá. Se colocan los saquitos en las convexidades de la curva, ¿vale? Ahora veréis. Se ve en la convexidad torácica, vemos un saquito aquí amarillo, un saquito aquí blanco, en la convexidad lumbar y un saquito aquí en el hombro izquierdo, ¿vale? Para la convexidad de la curva torácica. Los codos siempre tienen que estar un poco levantados para evitar el dorso plano. Si tuviera los codos en el suelo, el dorso estaría demasiado plano. Y veis que aquí que está pinchada, está atada a la espaldera para dar un estímulo de elongación. Ella con los palos hace una presión hacia la espaldera, hacia la pared, y esto le da un componente de autoelongación muy potente. El ejercicio vas colocándola y después con la respiración cada vez va apretando más. Le doy información dónde tiene que dirigir el aire, siempre dirigir el aire a las concavidades. Bueno, es que es una campeona, los hace tan bien, es una pasada. Para pensar que ahora aquí tiene 7 años
y hace 3 años ya que está haciendo estos ejercicios. Es una pasada. Es una niña muy lista. Es una paciente súper disciplinada. Sí, la verdad es que... Aquí vemos un decúbito lateral, como aquí solo es una foto, como le estoy haciendo la elongación del lado débil de la concavidad torácica. ¿Vale? Importante la toalla, cómo alineamos la cabeza y después cómo vamos haciendo el ejercicio. Importante verla en la misma línea que ella. Y aquí vamos corrigiendo, le voy dando las órdenes, cómo coloca. Claro, son ejercicios difíciles, son ejercicios que deben hacerse más, al menos se tiene que practicar 3 o 4 veces a la semana, porque siempre se instruye bien para que los papás también puedan ayudar y para que lo puedan hacer en casa. Porque si no es, claro, son difíciles, es un cambio de patrón motor, ¿eh? Estás cambiando su patrón motor. Ella tiene un esquema corporal determinado y tú lo estás cambiando. Entonces no se hace de un día para otro. En los niños con escoliosis, que les dices, túmbate en el suelo, todos se quedan torcidos. Y les pones retos, oye, no, ahora estoy torcido. Es porque ya ese esquema mental es... Aquí vemos un ejercicio que no tiene nada que ver con SROT, pero que siempre intentas mantener, pero para ella ya es más divertido. Y ya. Este tipo está muy bien, aparte porque son muy creativos, porque le generan adherencia también, le genera algo así un poco como más de riesgo, más atrevido para ella. Yo cuando empecé con Martina estaba así, ¿eh? También tenía, porque claro, ya en el suelo yo me movía a su alrededor, solo que la toque con una rodilla que le pueda, es fácil en una niña tan pequeña y tan frágil sus huesos. Hay que tener sus precauciones, pero bueno, ahora ya Martina está mucho más fuerte, es que ahora en estos 3 años, bueno, desde pequeñita, que ha estado trabajando con fisioterapia desde que nació, desde que el trabajo, no solamente de SROT, sino todo el trabajo de fisioterapia en general que se le está haciendo. Está muy, sí, por eso decía que es una paciente muy, que responde muy bien al tratamiento porque está muy acostumbrada. Sí, y a pesar de todo, imagina la escoliosis, la evolución que ha hecho. Para nosotros, pues, bueno, aquí pequeños circuitos que las posibilidades de poder jugar en un parque siempre están más limitadas y entonces ella le gusta poder. Aquí un ejercicio que trabajas la corrección postural, trabajas la coordinación, ojo-mano, igualmente le pongo un saquito en la cabeza para mantener la elongación y ella, al menos aquí se divierte un poco, ya no es el típico ejercicio estático de corrección. Canasta. Bueno, y aquí vemos un decúbito prono sobre la pelota, ¿vale? Que también... Este ejercicio es igual de rodillas, pero con goma doble. Está atada a la espaldera con una goma en la pelvis. Claro, desde aquí la goma le da una información propioceptiva hacia la espaldera y ella no tiene que vencerla, tiene que mantener la estabilidad ahí, entre la goma que le vence y ella que quiere ganar. Aquí mantenemos la pelvis estable y le voy colocando. Y esto es el trabajo que se hace. Aquí todavía estoy, diríamos, en lo que son las correcciones en 3D y la expansión, y después empezaremos con la respiración. Vale. Otra postura es la 50 por ejercicio. En este ejercicio empieza con las correcciones y después le pido que levante el culete del tapulete. ¿Vale? Aquí ya es la fase final, cuando ya le hago levantar. Está ya respirando y... Aquí es muy fácil, muy fácil.
aquí es muy fácil que las costillas se le vayan hacia adelante y hay que controlarlo mucho porque la tendencia siempre es aumentar la lordosis toracolumbar en esta zona. ¿Veis aquí? Se ve muy bien. Sí. Esto es una cosa que se tiene que ir corrigiendo mucho. Y se me escapa, ¿eh? Muchas veces no me doy cuenta y está ahí, tengo que estar siempre. ¿Ves? Otra vez intentas corregir. Porque cuando quieren crecer, siempre se van hacia adelante. Se van. El globo que se hincha, le estoy diciendo siempre las indicaciones. Y ella está ya muy familiarizada con el lenguaje, ¿no? De paquetito, globo. El rollo del paquete, sí, lo llegan a conocer. Es que es obligatorio, es lo primero, cuando tú empiezas tratando una escoliosis en niños, lo primero que les haces es enseñarles una columna vertebral, cómo está su columna, les hago una foto de la cara posterior de su espalda y se la enseño. Mira, esta es tu columna, aquí tienes tu jiba, aquí tienes tu concavidad, aquí tienes tu paquete, aquí tienes tu rollo, hacia dónde se gira. Es importantísimo que tengan conciencia de su espalda. Pero la espalda muchas veces no se la miran por detrás, no conocen cómo es su espalda. Y cuando se la enseñas, muchas veces se sorprenden. Esto es una sedestación con palos, con la misma mecánica, una sedestación sobre la pelota. Aquí a ver si... Es lo mismo, pero la mecánica es la misma. ¿Vale? Cada ejercicio tiene sus cosillas, ¿vale? Donde aquí la pelota le da un punto de inestabilidad que tiene que mantener, continuando con la autoelongación igual. La presión en las manos y la espalda le ayuda a la autoelongación. ¿Vale? Bueno, no quiero alargarme mucho más. Bueno, esta es la última, que es la marcha corregida, que es la que es caminar con un saquito sobre la cabeza. Es de talones, puntas. Es la marcha que hago yo. Ella se desequilibra un poquito y luego de ahí. Te pones de puntas, alargas al máximo. Lo importante es la autoelongación. De talones, arriba, bajas la delante, talones, arriba. Bueno, y bueno, esto es lo que da de sí la sesión. La intención es intentar trabajar lo mejor posible. Las escoliosis son muy caprichosas y cuando son agresivas, son agresivas. Y a veces el mejor de los tratamientos, que no digo que sea el mejor tratamiento, pero incluso un corsé súper bien puesto, los ejercicios hechos rigurosamente, incluso de esta manera puede fallar el tratamiento. Porque las escoliosis, tienes escoliosis que son más agresivas, escoliosis. Y estoy hablando que sí son idiopáticas. Ahora tenemos el caso de Martina, que tiene todo un cuadro añadido. ¿Vale? Y en cuanto a mí, si no hay preguntas, no tengo mucha cosa más que explicar. Bueno, muchas gracias, Sofía. Sinceramente, enhorabuena. Ya te lo dije el otro día, pero te lo repito ahora. Me ha encantado la presentación, me encanta cómo trabajas. Considero súper admirable porque, bueno, la verdad es que la parte de la columna, cuando estudias la carrera, ¿no? En fisioterapia o cuando ya te metes un poco a ello, ves que es un trabajo complejo que requiere bastante dedicación, bastante atención, ¿no? Por parte tanto del paciente como del fisioterapeuta, requiere mucha formación. Es complejo y, bueno, pues toda mi admiración por ello, porque es duro además, no es fácil, es mentalmente, ¿no? Fatigoso. Tienes que estar concentrada para que no se nos desvíe esa columna ni un grado cuando estamos intentando hacer un ejercicio. Ella tiene que estar concentrada, motivada. Esa es la parte difícil, Es ¿no? duro, son ejercicios duros y para los niños es duro. Así que mi enhorabuena y enhorabuena a Martina, que es una paciente excelente, se le ocurra muchísimo. Y hay que tener en cuenta que es una niña y que a pesar de ello trabaja mejor que muchos adultos, ya te digo yo, que sí lo hace. Yo que estoy con adolescentes. Nada, bueno, podéis preguntar a Sofía lo que queráis, si puede ser a través del chat, escribir las preguntas. Bueno, te están felicitando algunas personas, ahora te leo.
Y aprovechad dudas que tengáis de la presentación o de cosas relacionadas con el mundo de las escoliosis y Me de la gustaría saber fisioterapia. si se ha entendido, si se ha visto más o menos claro la idea A ver, de... yo creo que sí, está claro que es ya una presentación muy para fisioterapeutas, pero más que para gente no ducha, pero en general yo creo que sí. El tema del sonido, que es lo que hemos tenido ahí algún problema, pero bueno, eso es un poco así. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, algo que no se haya enterado, yo te voy a hacer alguna pregunta mientras espero que se anime alguien. de- Eh, yo. Quiero saber un poco tu opinión, pues es un pequeño debate que yo tengo a veces con la doctora Bueno, que es la traumatóloga de cabecera de la osteogénesis imperfecta aquí en Getafe. Entonces, el debate es un poco hasta qué punto tú crees en la influencia de los miembros inferiores, en la simetría, ¿no? Como base del inicio de la formación de una escoliosis. Eh, Porque a veces tenemos muchas discrepancias, entonces quería saber un poco qué piensas. Pues mucha menos de la que nos pensamos. Yo creo que las extremidades inferiores una dismetría te puede provocar una escoliosis, pero la mayoría de las escoliosis no son por asimetrías en las extremidades. Cuando tú haces una radiografía y ves que hay una asimetría a nivel de la pelvis, hay que ir con mucho cuidado porque la mayoría de veces no son asimetrías reales. La única manera de saber si una asimetría en las extremidades es real es midiendo el fémur, tibia, tibia. Ahí puedes saber si hay una dismetría real, pero no por un desnivel en la pelvis, porque este desnivel te lo puede provocar la escoliosis, la propia desviación, la pequeña torsión que pueda haber, ya, los cambios que hay a nivel biomecánico de la columna. Entonces es un error muy grande cuando ves un desnivel en la pelvis y a meter el alta sin valorar si realmente hay una dismetría. Ahora estoy hablando en general, no estoy hablando de las OIs concretamente. En el caso de Martina hubo una dismetría importante de 1,5 cm que fue corregida mientras tuvo esa dismetría. Luego se la compensó con las fracturas, pero es importante, si hay una dismetría real, corregirla, porque esta dismetría te puede provocar la escoliosis, evidentemente, claro que Claro. sí. Pero por eso tienes que intentar nivelar al máximo que la pelvis esté en el plano horizontal, porque si tú partes de un sacro que está torcido, el E5 está torcida y luego ya te empieza la curva. Pero no, mucho menos de lo que en general la población se cree, que hay la pelvis así, pues alta, aquí. Lo que haces es machacar aún más la zona más cerrada, todavía la estás cerrando más con el alta. Necesita ese espacio, la columna. Pues me ¿Sabes? voy a guardar tu respuesta para el debate. Me ha gustado. A ver si hay alguna preguntilla, si no tengo alguna más. Bueno, te están felicitando, ¿eh? Gracias, muy interesante. Felicidades por su presentación. Gracias por poner un granito de arena en nuestro mundo hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Yo te voy a hacer otra pregunta. Cuando hablabas de regresión de la curva, yo la verdad que, claro, yo no he visto eso, que eso suceda, eh, pero me ha encantado que eso pueda suceder. Eso, mi pregunta es, ¿esto también estamos hablando de que esto sucedería en escoliosis ya estructuradas o no? Porque has hablado de a partir de de una determinada fase, fase 2 creo que era, ¿no? Sí. Eh, pero estamos hablando de escoliosis ya estructuradas que puede revertir. La regresión es cuando tienes entre los 10 15 grados, ya hay estructura porque seguramente ya hay un poco de rotación, pero en ese momento puede haber una regresión porque todavía no ha entrado dentro de los grados que podrían considerarse críticos No, para empezar una evolución, que serían los 25 o 30 grados. Y tú me ya. estás pidiendo si puede haber una regresión. A los 20-30 grados ya no hay regresión. O sea, Cuanto ese es más el punto de no retorno, ¿no? Más o es el menos. punto de no retorno. Que como hemos visto en la gráfica, cuando llegas a ese punto ya no tienes posibilidad de regresión. Ya empieza, cuando tienes una escoliosis de 25 grados, lo normal, si no haces nada, es que siga progresando. Y a veces es por la propia escoliosis, es por el propio efecto mecánico y el círculo vicioso que os había explicado. ¿Vale? Esto a partir de los 30 grados. Normalmente es así.
y sobre todo si es en época de crecimiento. Un Ya. adulto con 30 grados es posible que le aumente un poco, pero lo más probable es que se estabilice. ¿Vale? Estamos Vale. hablando siempre de épocas de crecimiento. Es que sí que he observado en algunos casos leves de osteogénesis imperfecta que bueno, con un trabajo así de fortalecimiento, fisioterapia, no digo corrección, pero sí que parezca que se detenga, ¿no? En algunos casos, pero claro, hay que ser igual, muy estricto, muy... Es eh, completamente posible. Sí, puede sí, ser sí. que no hayan llegado a esos grados, pero nunca, no tenía conocimiento de este especie de punto de no retorno, ¿no? O sea, que me fijaré más De a partir. hecho, la fisioterapia está muy indicada antes de llegar a este punto, porque con la fisioterapia puedes ayudar a Claro, detener la progresión en ese momento. Cuando ya claro, es estamos verdad. en fase progresiva, si no le pones un corsé, los ejercicios no tienen el efecto deseado. ¿Vale? Y esto es un poco cuando la escoliosis que ha pasado con Martina, los 25 grados que tenía hace 3 años, que ha hecho su evolución. La mayoría de veces en las escoliosis idiopáticas es así, Ya, es lo que yo conozco más. vale. ¿Vale? No hay preguntas, no nos hacen preguntas, están tímidos. O es muy Eh, bueno o es muy malo. no, 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 yo creo que bien, o sea, yo creo que bien. Cuando hablabas de el tema de, bueno, solemos mandar natación, ¿no? Mucho, natación. Eh, pero claro, es verdad que siempre insistimos, no es específico para lo que te pasa. Yo alguna vez con algún paciente les he propuesto algún ejercicio un poco pensado dentro del agua, diciendo, pues nada así, aunque parezca raro, nada de esta manera que te podría beneficiar quizá. Eh, en general, negativo no es, entiendo, pero que no hay tanta esperanza en la natación, ¿o sí? ¿O cómo ves Hoy en tú eso? día ya se sabe que la natación no es un ejercicio terapéutico para la escoliosis. Incluso puede ser negativo si el niño lo vive mal. El doctor Rigo esto lo tiene clarísimo cuando van allí las consultas de los niños con escoliosis idiopáticas. Lo Mm, primero que les dice es, las idiopáticas estoy hablando, que no tiene una enfermedad. Por tanto, no hay que obligarle a hacer un deporte que él no quiere hacer. A veces tienes los niños que van a natación y no quieren ir a natación. Se lo pasan fatal porque le obligan a ir a natación porque tiene una escoliosis. claro, y Y es no hay mucho mejor adherencia. que el niño haga el deporte que él quiera. El doctor Rigo siempre les dice, ¿qué deporte te gusta? Mientras no sea un deporte que haya mucha extensión, ¿de acuerdo? O mucha flexión, los deportes, aunque sean asimétricos, da igual. Si te gusta jugar a pádel, no es el mejor deporte, o al tenis, no es el mejor deporte, pero si lo haces con gusto y te gusta y además le añades los ejercicios específicos con tu fisio, puedes hacer el deporte que quieras. Baloncesto, fútbol. No tiene por qué ser mejor un deporte que otro. ¿Vale? Mm, Lo que la natación se ha exaltado mucho siempre porque es un deporte simétrico, es desgravado y bueno, tiene sus efectos sobre el tronco. Pero hay que decir que la natación, si tú nadas de crawl, trabajas muy poco el abdominal, ¿eh? Trabajas mucho el lumbar, pero el abdominal mm. no es un trabajo muy compensado. Tendrías que trabajar con muchos estilos y de muchas formas diferentes para poder trabajar de forma simétrica. ¿Vale? Sí, yo a veces... Yo soy nadadora, ¿eh? A mí me encanta la natación, pero en cuanto a la disposición, yo creo que ha habido muchos años que se ha supravalorado la natación. Ah. No Yo sé, a veces he pautado, aconsejado, más por una idea de fortalecimiento general de la espalda que de otra cosa, porque doy por hecho que en el agua no se van a hacer ejercicios específicos. A veces he explicado algún ejercicio específico más a adultos para hacer en el agua, un poco para intentar flexibilizar la columna, sí, 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 pero sí que me gusta más la idea que maneja Rigo, ¿no? Que manejas tú, me imagino, de dar un poco dentro del ejercicio que le pueda gustar más sí, al sí, niño en cuestión porque genera esa adherencia también. Es un poco la... es Vale. importante que el niño esté bien y se sienta bien. No me preguntan nada. Dice aquí, una persona, dice, Sofía ha sido tan clara que nos ha dejado boquiabierto. Qué bien. Está bien, está bien. Bueno, la Pues verdad es nada, que la escoliosis es un tema apasionante. A mí me gusta mucho. Y no es mi principal trabajo, porque yo trabajo con niños más pequeños. Yo soy una especialidad más en pediatría y trabajo con niños y bebés. Pero es mi otra faceta que me encanta. Y tengo muchos niños con escoliosis y trabajamos en grupitos. También va muy bien trabajar en grupos, de dos en dos. se ve además que te encanta, se lo transmites. Bueno, creo que yo más o menos me he resuelto mi duda. No sé si alguien tiene más. Te felicito nuevamente
Aprovecho para ir diciendo que hemos dejado en el chat un formulario de una encuesta, ¿vale? Para saber vuestra opinión sobre el webinar y os agradecemos que pinchéis el enlace y la rellenéis, que se tarda 0,5 milésimas de segundo aproximadamente. Y nada más, nos despedimos pues. Sofía, a lo mejor estaría bien luego otro en el futuro sobre, Sí, seguramente. quizá después de las cirugías o algo así. También es un tema, yo por ejemplo personalmente es un tema que tampoco es mi fuerte, entonces igual también puedes darnos ideas sobre el trabajo posquirúrgico, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, Si te animas, yo ya sabes que me agarro un clavo ardiendo. pues ya veremos, ya veremos. Supongo que Bueno, sí. creo que está por ahí también Adriana, que es un también fisio de Martina, un saludo. Y nada, bueno, que un placer, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Vale, gracias a todos por participar, nos vemos. Adiós. Chao.